En un video anterior dedujimos esta fórmula para calcular la suma de los n términos de una progresión aritmética. Vamos a ver en este video ejemplos de cómo utilizar esta fórmula. Nos dan estas dos sucesiones. Para la primera nos piden calcular la suma de los 100 primeros términos. Para la segunda, la suma de los 50 primeros términos. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar esta fórmula es verificar que efectivamente estamos frente a una progresión aritmética. De lo contrario, no podemos utilizarla. Comencemos entonces con esta primera sucesión. Tenemos 1, 3, 5 y 7. Para verificar que esta es una progresión aritmética, debemos restarle a cada término el anterior y verificar que la diferencia siempre sea la misma. 3 menos 1, 2. 5 menos 3 es 2, 7 menos 5 es 2. La diferencia siempre es la misma. Esa diferencia es la que nosotros llamamos D, que es la diferencia en común de la progresión aritmética. Entonces vamos a tener que esta sí es una progresión aritmética. Dicho eso, entonces ahora sí podemos calcular la suma de los 100 primeros términos. S sub 100 es igual. Aquí tenemos n sobre 2. N es este número, es 100. O sea que tenemos 100 entre 2 que multiplica a 2 veces a sub 1. ¿Y quién es a sub 1? A sub 1 es el primer término de la progresión. En este caso es 1, o sea, 2 veces 1 más n menos 1, o sea, 100 menos 1. Ya sabemos que n es 1. Esto que multiplica a d. Y sabemos que d para esta progresión es 2. Entonces tenemos 100 entre 2, que es 50, que multiplica a 2 por 1, 2 más 100 menos 1 es 99. Por 2 nos da 198. Entonces tenemos 2 más 198 por 50. O sea que tenemos 50 por 200. Y 50 por 200 es 10.000. Tenemos que la suma de los 100 primeros términos de esta progresión es 10.000. Esta progresión es la sucesión de los números impares positivos. Podemos decir que si sumamos los 100 primeros impares vamos a obtener 10.000. Veamos ahora esta segunda sucesión. Tenemos menos 3, 0, 3 y 6. Ya sabemos, lo primero que debemos hacer es verificar que esta es una progresión aritmética. Tenemos 0 menos menos 3. Mucho cuidado con eso. 0 menos menos 3. Menos por menos nos da más. O sea que tenemos 0 más 3, que es 3. Tenemos 3 menos 0, es 3. Y 6 menos 3, que es 3. Recuerden, siempre a cada término le vamos a restar el anterior. Por eso al 0 le restamos el menos 3. Al único término que nunca le restamos el anterior, obviamente, es al primero. Como tenemos la misma diferencia, 3, entonces estamos frente a una progresión aritmética. Ya encontramos a D. Entonces vamos ahora a calcular la suma de los 50 primeros términos de esta progresión. Tenemos que S sub 50, que es la suma de los 50 primeros términos, es igual. Aquí, ¿quién es n? N es 50, entonces tenemos 50 entre 2, que multiplica a 2 veces el primer término. 2 veces menos 3. En este caso, el primer término es este, más n menos 1, o sea, 50 menos 1, esto que multiplica a d, y d en este caso es 3. Entonces tenemos 50 entre 2, que es 25, que multiplica a 2 veces menos 3, eso es menos 6, más 50 menos 1 es 49, por 3 es lo mismo que tener 150 menos 3, o sea 147. Una forma fácil de realizar ese cálculo. Menos 6 más 147 es 141, tenemos 25 por 141, y 25 por 141 es 3.525. Tenemos entonces que la suma de los primeros 50 términos de esta progresión es 3.525. Algunos probablemente se quedaron dudando porque este primer término es negativo. ¿Será entonces que la fórmula no funciona? Si ustedes quieren, pueden verificar que la suma de los 4 primeros términos aplica utilizando esta fórmula. Si nosotros realizamos esa suma, tenemos menos 3 más 0 menos 3, más este 3 es 0 y 0 más 6 es 6. Veamos que S sub 4 es 6. Tenemos 4 entre 2, porque aquí n es 4, que multiplica a 2 veces
a sub 1, o sea, 2 veces menos 3, que es el primer término, más n menos 1 de una vez, como 4 es n, 4 menos 1 es 3, por la diferencia que en este caso es 3. Entonces tenemos 2 por menos 3 es menos 6, y aquí tenemos 4 entre 2, que es 2. 2 que multiplica a menos 6, y aquí tenemos 3 por 3, 9. ¿Cuánto nos da menos 6 más 9? Nos da 3 positivo, y 3 positivo por 2 es igual a 6, que es efectivamente la suma de estos primeros 4 términos. No importa que tengamos el primer término negativo, la fórmula igual funciona. Veamos a continuación otro ejemplo sobre cómo utilizar esta fórmula. Nos dan la suma de los 50 primeros términos de una progresión aritmética, que es 2550. Nos dan el término número 50 de esa progresión, que es 100, y nos piden encontrar el primer término y la diferencia común. ¿Qué podemos hacer en este caso? Vamos a formar un sistema de ecuaciones, porque notemos que si nos dan solo la suma, tenemos a sub 1 y d como incógnitas. Formaríamos una sola ecuación utilizando este dato. Ahora, si utilizamos este otro dato, vamos a formar otra ecuación. ¿Cómo? Recordemos a qué es igual a sub n. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1, esto que multiplica a d. Entonces vamos a utilizar primero esto que tenemos aquí y luego esto otro utilizando esta fórmula del término general de una progresión aritmética. Tenemos entonces que la suma de los 50 primeros términos de esta progresión es 2550. N es en este caso 50. Entonces tenemos que S sub 50 es igual a N, ya sabemos, 50 entre 2, que multiplica a 2 veces a sub 1, que no sabemos cuánto es, más n menos 1, o sea, 50 menos 1, esto que multiplica a d, que tampoco sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es que S sub 50 es igual a 2550. Esta es nuestra primera ecuación. Vamos ahora con la segunda ecuación. ¿Qué tenemos? El término número 50. El término número 50 es igual al primer término, que ya sabemos es desconocido para nosotros, más n menos 1, y sabemos que n es 50, entonces 50 menos 1, que multiplica a d, que es desconocido para nosotros. ¿Esto a qué es igual? Es igual a 100. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta es la primera incógnita y esta la segunda. Vamos a reescribir todo esto. Tenemos 50 sobre 2, que lo que podemos hacer es utilizar transposición de términos para llevar esto al otro lado. Miren, 2 multiplica 2550 y 50 pasa a dividir. Este 2 como divide pasa a multiplicar y este 50 como multiplica pasa a dividir. Tenemos 2 veces a sub 1. De una vez aquí tenemos 50 menos 1 es 49d igual a 2550, que vamos a multiplicar por 2 y que vamos a dividir por 50. De una vez vamos a realizar estas operaciones. Décima y décima queda 255 entre 5. Y 255 se puede dividir entre 5. Eso nos da 51, que multiplicado por 2 nos da 102. Ahora vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Tenemos a sub 1, 50 menos 1 es 49d, y aquí esto va a ser igual a 100. ¿Qué podemos hacer para resolver este sistema de ecuaciones? Podemos utilizar reducción. Si nosotros a esta ecuación le restamos esta ecuación, vamos a cancelar la d. 49d menos 49d nos da 0. Pero antes de hacerlo, reescribamos las ecuaciones para que se vean más ordenadas. Tenemos 2 a sub 1 más 49d igual a 102. Y aquí tenemos a sub 1 más 49d igual a 100. Ya sabemos que lo que vamos a efectuar es una resta. A esta primera ecuación le vamos a restar la segunda. 2 a sub 1 menos 1 a sub 1. Obtenemos 1 a sub 1. 49d menos 49d, eso nos da 0. Y aquí tenemos 102 menos 100 nos da 2. Acabamos de obtener a sub 1. Vamos a escribirlo aquí. A sub 1 es igual a 2. Nos hace falta encontrar a d. ¿Y cómo podemos encontrar a d? Podemos sustituir a sub 1 al primer término en cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a hacerlo en la segunda ecuación.
Tenemos entonces a sub 1 que es 2 más 49 veces d, o sea 49 veces nuestra incógnita igual a 100. Este 2 se encuentra sumando, pasa al otro lado a restar, o sea que tenemos que 49d es igual a 100 menos 2 y 100 menos 2 es 98. 49 se encuentra multiplicando a d, entonces ¿qué podemos hacer? Pasa al otro lado a dividir. D va a ser igual a este 98 dividido entre 49. Y 98 entre 49, ¿a qué es igual? Es igual a 2. La diferencia común también es 2. Veamos algunos términos de esta progresión para entender un poco mejor cómo es. El primer término ya sabemos que es 2. El segundo término, ¿cómo se forma? Adicionándole al primero la diferencia. 2 más 2 es 4. Ahora el tercer término, le vamos a adicionar a este término la diferencia. 4 más 2 es 6. Y así podemos continuar. Este es 2, 4, 6, 8, 10, etc. ¿Qué tenemos? Esta es la sucesión de números pares positivos. Con esto entonces terminamos con nuestros ejemplos sobre cómo utilizar esta fórmula para calcular la suma de los n términos de una progresión aritmética.